Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video de tu canal. Soy Maribel Cabrera, coach con una maestría en programación neurolingüística e hipnosis. Y este día he querido traerles un video muy interesante. Vamos a hablar sobre las heridas de la infancia y aquí vas a aprender a entender el por qué hasta ahora puedes estar cargando con miedos, inseguridades, dolor desde tu infancia hasta la actualidad y esto impide que puedas desarrollarte de la manera como quisieras. También vamos a entender por qué hasta este momento podemos mantener problemas con nuestra familia, con nuestros padres, de repente heridas que hasta el momento no has podido sanar. Identificaremos, además de eso, cuáles son los errores que tus padres cometieron contigo para que tú no los repitas con tus hijos. Entonces, antes de continuar con este video, suscríbete en el link que está aquí abajo para que puedas estar atento a los nuevos videos que iremos subiendo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Para poder empezar a hablar de las heridas de la infancia, es necesario que comprendas que tu mente, del 100% que forma la totalidad de tu mente, el 5% es la parte consciente y el 95% es tu parte inconsciente. La parte consciente es la parte donde tú puedes aprender, donde tú tomas tus decisiones. Por ejemplo, estás leyendo un libro y si no te gusta, lo dejas. Si estás probando un plato nuevo de comida y te desagrada, simplemente lo apartas de ti porque eres consciente y tomas tus decisiones. El 95% de tu mente es inconsciente y en esta parte es donde están guardados tus dolores, tus temores, todo lo que tú aprendiste cuando fuiste un niño. Cuando somos niños somos como esponjitas que todo absorbemos. Es por eso que en esta etapa de la infancia es que se forma nuestro carácter, nuestra personalidad y mucho va a depender de lo que te enseñaron las personas que estuvieron más cerca de ti, tus padres o la persona que se encargó de tu crianza. En este momento y en esta etapa de tu vida es donde se forman esas heridas de la infancia. Tenemos 5 heridas de la infancia, que es la herida del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la humillación y de la traición. Entonces, vamos a conocer una por una estas heridas de la infancia. Heridas del rechazo. La persona que nos rechaza nos dice, no te quiero a mi lado. Cuando un padre sufre la herida del rechazo, es muy probable que proyecte su autorrechazo en el hijo del mismo sexo. Es decir, si yo soy mujer, mi mamá pudo proyectar su herida del rechazo sobre mí y de la misma manera mi abuela con mi mamá. Y así van pasando de generación en generación esta herida del rechazo. Pero, ¿qué causó en un niño estas heridas de rechazo? Si un niño recibe críticas constantemente, ya sea sobre su comportamiento o sobre su apariencia, se siente rechazado. Si escucha las frases como nunca haces nada bien, no sirves para nada, son frases que causan un dolor muy profundo en el niño. Ahora, comparar constantemente al niño con otras personas también causa estas heridas del rechazo. Por ejemplo, no eres tan inteligente como tu hermano. No sacas tan buenas calificaciones como tu compañero de colegio. No eres tan extrovertido como tu hermano. Son comparaciones desfavorables que hacen que el niño vaya creando estas heridas dentro de él. También experiencias de rechazo físico o verbal de los padres hacia el niño. Por ejemplo, si el niño se acerca a querer abrazar a sus padres y el padre lo rechaza físicamente. O de repente frases muy duras y muy hirientes como no te quiero, ojalá no hubieras nacido. Son frases que causan heridas profundas en el niño. Y otra situación también, entre muchas, que puede causar estas heridas del rechazo es cuando los padres, ya sea porque no tienen tiempo, porque pasaron por una separación, por un divorcio, de repente hacen sentir al niño que no es
parte de esta familia, hacen sentir que no tienen tiempo para ellos, por lo tanto el niño se siente rechazado. Aquí les cuento una historia, un caso de una pareja, Jorge y Ana, una pareja muy joven. Se casaron a temprana edad, tuvieron 2 niños. La relación no marchó bien entre ellos y deciden separarse. Pero ¿qué sucede? Jorge inicia una relación muy pronto, al poco tiempo de haberse separado. Por lo tanto, Ana no procesó su dolor. ¿Y qué es lo que sucedió? Como un tipo castigo hacia el padre, evitó que los niños puedan tener libertad de ver a su padre. Y es más, empezó a decirle a los niños que su papá no los quería, que no tenía tiempo para ellos, que su papá nunca iba a volver a verlos. Entonces, los niños crecieron con esta herida muy grande y cuando fueron adolescentes se vio el gran cambio en su comportamiento. Eran personas rebeldes, eran jóvenes que sacaban malas calificaciones, que tenían problemas en el colegio. Entonces, en este momento es donde Ana y Jorge se dan cuenta que tienen que hacer algo por sus niños y empiezan a llevarlos a terapia. ¿Y cuáles son las características de las personas que sufren heridas del rechazo? Estas personas tienden a cubrirse, a protegerse con una caparazón del retraimiento. Ellos piensan, a los ojos de mi padre no soy nadie y no hago nada bien. Por lo tanto, van a exigirse ser perfectos para ganar algo de valoración. Entre las características más comunes que tenemos es que se comparan con otros, siempre sintiéndose con menor valor que los demás. Evitan expresar sus opiniones por temor a ser rechazados. Y en el peor de los casos, estas personas tienden a protegerse o a refugiarse dentro de vicios como el alcohol o las drogas. ¿Y qué pasa con este tipo de personas dentro de una relación de pareja? Les resulta difícil creer que alguien pueda fijarse en ellos, es decir, no pueden creer que haya un sentimiento sincero de por medio de otra persona hacia ellos, porque no se valoran. Es por eso que difícilmente pueden construir una relación sana de pareja. Entonces, para recuperarte y sanar estas heridas del rechazo, es necesario que recuperes tu autoestima, tu autoaceptación y tu autovaloración. Heridas del abandono. Normalmente la herida del abandono se proyecta con el padre del sexo opuesto. Si yo soy mujer, con mi papá y mi papá a su vez con su mamá. Y si soy hombre, con mi mamá y mi mamá a su vez con su padre. Es así como la herida del abandono se va proyectando de generación en generación. Quien sufre de abandono siente que no tiene suficiente afecto hacia él. Es una persona que construye la coraza de la dependencia como protección. Los dependientes son las personas que piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos, por lo tanto necesitan la cercanía de alguien para poder apoyarse. Tienen mucho temor a la soledad. Entonces, ¿qué situaciones pueden causar en un niño las heridas del abandono? Por ejemplo, la preferencia de los padres hacia otro hermano. Es natural que una familia pueda ir creciendo, pero cuando nace un segundo hermano, siempre se debe tener en consideración de que el primer niño lo puede resentir. Es por eso que debe tomarse el tiempo y la paciencia de explicarle que simplemente la familia se está agrandando, pero él siempre será tan importante como su hermano menor. Si el niño tiene que quedarse en casa de un familiar por un tiempo prolongado, este niño puede sentirse abandonado. También puede pasar en el caso donde los niños están prácticamente todo el día solos, sin papá y mamá, porque ellos trabajan todo el tiempo. Pero en este caso, que es muy común, porque actualmente papá y mamá trabajan, ¿qué es lo que pasa cuando los padres regresan a su casa?
Llega el padre y sigue la televisión, en el celular o en la laptop y la mamá pues se dispone a preparar la cena, arreglar la casa y los niños siguen sintiéndose solos. Esto puede causar heridas profundas de abandono en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como padres? Tomarnos el tiempo para poder conversar con ellos, interesarnos en lo que les sucedió durante el día, para que los niños puedan sentirse que son valiosos y que están acompañados de sus padres, es decir, tiempo de calidad para los hijos. ¿Y cuáles son las características de estas personas con las heridas del abandono? Que se protegen bajo la coraza de la dependencia. Atraen problemas para tener la atención de los demás. Su necesidad de atención es insaciable. Asumen responsabilidades que no les corresponden. Muchas veces, cuando son más jóvenes, son los héroes, ya sea de los hermanos menores o de alguna persona que necesita ayuda. Pero cuando ya llegan a la edad adulta, estos papeles cambian y son ellos los que necesitan compañía, necesitan la presencia de alguien para sentirse apoyados. Otra principal característica es que tienden mucho a la tristeza y a la depresión. Por eso es que necesitan constantemente la presencia de alguien para no caer en esa tristeza. ¿Y qué pasa con su relación de pareja? ¿Cómo son los dependientes cuando tienen una pareja? Tienen muchos altos y bajos. Su carácter no es lineal. Siempre hay muchos cambios de humor, tienden mucho a la depresión. Es muy difícil que ellos puedan establecer relaciones sólidas por estos motivos. Y otra característica muy importante también para las personas con heridas de abandono es que pueden aguantar lo inaguantable por temor a estar solos. Y esto es un tema muy delicado. Aquí les doy un ejemplo del caso de Mariana. Mariana era maltratada por su pareja. Ella tenía un grado muy alto de dependencia hacia él. Esta persona abusaba ya sea verbal, psicológicamente, físicamente de Mariana, porque llegaba a puntos hasta de golpearla. Y Mariana siempre perdonaba, porque ella tenía mucho miedo de estar sola. Es por eso que nunca se lo contó a sus familiares. Llegó un momento que el abuso hacia ella fue tan grande que Mariana terminó en el hospital. Y fue recién en este momento, cuando estuvo a punto de perder la vida, que se dio cuenta que no podía seguir en este tipo de relaciones enfermizas y empezó una terapia para poder recuperarse. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio para poder sanar estas heridas del abandono? Recuperar tu autoestima y la confianza en ti mismo. La herida de la traición. Esta herida se reaviva con el padre del sexo opuesto, es decir, si eres mujer con tu papá, si eres hombre con tu mamá, o con el padre con quien tengas un lazo más fuerte, un vínculo más estrecho. Por ejemplo, cuando los padres no cumplen sus promesas. Un padre le promete a su hijo asistir a la reunión o a la actuación de colegio y no asiste. Otra situación también es la infidelidad de uno de los padres. El niño resiente mucho este tema. Por ejemplo, y es un caso común que puede suceder, papá y mamá se separan. Para los niños siempre hay la esperanza de que los padres vuelvan a reconciliarse. Pero ¿qué pasa si uno de los padres al mes de la separación ya está llevando a sus hijos a conocer a su nueva pareja? Esto el niño lo toma como una traición y causa profundas heridas en él. Otra de las situaciones que puede causar esta herida de la traición en el niño es que el niño se siente traicionado porque le contó un secreto, ya sea a sus padres o algún familiar cercano, y éste, sin ningún respeto, lo divulga ante los demás. Esto causa la herida de la traición en el niño. ¿Y cuáles son las características de las personas con heridas de la traición que se protegen bajo la coraza
del controlador. Estas personas les gusta tener todo bajo control. Tienen un problema con obedecer órdenes. Ellos normalmente son los que están dando órdenes, organizando la vida de los demás. Es su manera de manipular. A los controladores les gusta que todo el mundo sepa lo que han hecho. Su reputación es muy importante para ellos. Pueden experimentar altos niveles de ansiedad y de frustración, sobre todo cuando sienten que las cosas se les están escapando de su control. ¿Y cómo son dentro de una relación de pareja? A los controladores se les va a dificultar una relación de pareja porque son muy desconfiados, tienen miedo de ser traicionados. Para poder tener una relación de pareja, buscarán a una persona que tenga un carácter manipulable, porque son ellos los que quieren dirigir totalmente la relación. Los controladores son las personas que tienen más rupturas sentimentales que cualquier otra persona. Aquí les traigo el caso de Eliana, jefa de recursos humanos de una conocida empresa. Ella tenía una linda familia, su esposo, sus 2 hijos. Eliana era una persona con una profunda herida de la traición, por lo tanto era muy controladora. Controlaba a su personal dentro de la empresa, a sus hijos, a su esposo. Pero ¿qué es lo que pasó? Como es lógico, los hijos fueron creciendo y llegó un punto en que ya no toleraban más el control que su madre ejercía sobre ellos. Asimismo, su esposo llegó a un punto en que tampoco se sentía feliz dentro del hogar por todo este control que vino tolerando de Eliana durante muchos años. Entonces decidió separarse. Asimismo, sus hijos decidieron irse a vivir con su papá para evitar esta manipulación de su mamá. Eliana cayó en una profunda depresión, con unas crisis de ansiedad que terminaron llevándola a ser hospitalizada. La herida de la humillación. Esta herida se despierta cuando el niño siente que alguno de sus padres se avergüenza de él. Por ejemplo, un niño de 8 años moja la cama y de repente descubre que su mamá se lo está contando a algún familiar. Esto hace que el niño se sienta avergonzado, por lo tanto, está naciendo en él esa herida de la humillación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este niño? Lo que va a pasar es que va a crearse la coraza, la caparazón del masoquista para protegerse. ¿Y qué es lo que sucede con este niño cuando ya es un adulto? Tiende a humillarse a sí mismo antes que los demás lo humillen a él. ¿Y cómo reconocer si tienes esta herida de la humillación? Cuando te comparas y te criticas duramente y sientes que no tienes ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Asume tu responsabilidad y libérate de la carga y la culpa de los demás. La herida de la injusticia se suele activar con el padre del mismo sexo. Si eres mujer con tu mamá, si eres hombre con tu papá. Si sentimos que ese padre no tenía una relación cercana con nosotros, es decir, era una persona muy fría y distante, pues probablemente es que estemos cargando la herida de la injusticia. Además, si el padre del mismo sexo era crítico, autoritario y estricto, la herida es mayor. Situaciones en donde se puede causar estas heridas de la injusticia en los niños. De pequeño, quien tiene esta herida siente que es más apreciado por lo que hace que por lo que es. Es decir, si el niño trae buenas calificaciones, es más apreciado. Si el niño es brillante jugando fútbol, es más apreciado. Entonces, le dan más valor a lo que hace que a lo que es. Se comparan con los que consideran más perfectos y eso hace que se sientan con menor valor que los demás. De niños no son apreciados y sienten además que no son respetados por sus padres o por las personas más cercanas a ellos, que son las personas encargadas de su crianza.
Entonces, la persona que sufre de esta herida de la injusticia se protege con la caparazón de la rigidez. Son personas frías, distantes, siempre guardan como un muro entre ellos y la otra persona para no dejar ver sus verdaderos sentimientos o lo que verdaderamente les duele o les conmueve. Vamos a ver cuáles son las características de estas personas con la caparazón de la rigidez. La emoción más común en ellos es el enfado. Son muy impacientes y críticos consigo mismos. Tienen una baja tolerancia a la frustración. Los rígidos son gente muy sensible, pero esconden su sensibilidad por temor a ser dañados. ¿Y cómo son estas personas con heridas de la injusticia en su relación de pareja? Pues tienen dificultades para confiar completamente en la pareja por temor a ser decepcionados, defraudados o tratados injustamente. Pueden tener reacciones exageradas ante situaciones que consideren injustas, porque tienen una baja tolerancia a la frustración. Para poder sanar nuestras heridas de la injusticia, tenemos que entender que nuestros padres a su vez también llevan consigo esta carga, estas heridas, y aprender a comprender y a perdonar que ellos también a su vez son víctimas de sus padres. Comprender que nuestros padres han hecho lo mejor que han podido con nosotros, pero ya está en nuestra cancha, en nosotros mismos, cambiar estas heridas. Y es por eso que es muy bueno poder identificar las situaciones que causaron estas heridas en nosotros para no repetirla con nuestros hijos. Tú estás ya conociendo cuáles son las heridas y las razones por las cuales tú las estás cargando. Entonces, es momento de cortar este ciclo. Para poder sanar estas heridas de la infancia, tenemos la programación neurolingüística y tenemos a la hipnosis. Ambas herramientas son muy poderosas y te van a poder ayudar a identificar dónde está tu herida, qué es lo que la causó y cómo poder sanar estas heridas para poder avanzar en el camino que tú quieres, poder lograr todos esos éxitos que estás buscando, tener más seguridad, más confianza y poder sentirte mejor contigo mismo. Y aquí te dejo una serie de pasos para que puedas seguirlos y que puedas empezar desde hoy tu cambio, tu transformación y empezar a sanar estas heridas de la infancia. En primer lugar, vas a escribir una carta prometiéndote a ti mismo que es hora de cambiar, que vas a empezar este camino de tu transformación. Prométetelo a ti, a tus familias, a tus hijos, a la persona que sea más importante para ti. Luego vas a escribir diariamente 5 pensamientos agradeciendo todo lo bueno que te sucede día a día. Esta es una costumbre muy saludable que te aseguro va a empezar a ayudarte a cambiar tu mentalidad. Y para sanar estas heridas de la infancia es necesario practicar el perdón. Vas a ingresar a un ambiente tranquilo, silencioso, vas a cerrar los ojos y vas a retroceder en tu mente hasta el momento en el que estas heridas fueron causadas. Vas a perdonar diciéndole ya sea a tu papá o a tu mamá, entiendo lo que pasó. Entiendo que tú pasaste por lo mismo. Entiendo que hiciste lo mismo que a ti te enseñaron. Entonces, en este momento te perdono y me libero. De esta manera y practicando el perdón, vas a ir sanando paso a paso. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Aquí les dejo el enlace para el video anterior de pensamientos negativos y ya estaremos viéndonos en una nueva ocasión con un nuevo video para ustedes.